Hola a todos, bienvenidos a este nuevo espacio. Leito, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien. Bueno, muy bien. En una de las cápsulas anteriores hablamos de las emociones, ya hablamos la de avanzando con miedo, hablamos de la tristeza y hablábamos que la tristeza se da cuando ya se materializó la pérdida que finalmente tenemos y tenemos que asumirla y trabajar en ella. Y hay otra que es la rabia. La rabia, no sé, quisiera, antes de hablar del concepto técnico, quisiera hablar un poco de cómo la viví yo y quisiera preguntarte. En mi Ok. caso, cuando yo vivía la rabia, no era tan bien permitida, es decir, cuando empezábamos a ponernos muy bravos, mis hermanos o yo, inmediatamente recibíamos comentarios como de, muy bravito, sí, está muy bravito, quiere que le enseñe que es estar rabioso, o si tirábamos las puertas o lo que fuera, de una vez se venían detrás de nosotros y nos regañaban de forma muy fuerte frente al tema. Entonces yo siempre sentí que tener rabia era algo malo, que era algo terrible, que no se podía expresar. Entonces yo a veces sentía mucha rabia y lo que yo hacía era ponerme muy, muy colorada, ponérseme los ojos llorosos y lloraba de la rabia, pero no sabía cómo expresarla de una manera adecuada, simplemente como que me invadía. ¿Qué es la rabia para ti? Es decir, ¿tú cómo la entenderías? Bueno, en las etapas iniciales, cuando hablábamos de rabia, ¿qué me pasaba a mí cuando era niño? Uh, Cuando estaba en ese entonces, yo veía que la rabia era algo que lastimaba un poco. Yo sentía que la rabia era algo que lastimaba porque veía personas lastimarse a unas a otras desde ahí. Yo lo vi y de hecho era un poco la manera de educar en ese entonces, desde un poco desde la rabia y esto de la letra con sangre entra y le hace falta es chancleta y bueno, todas esas temas que tenemos en la cabeza y yo sentía que la rabia era simplemente una emoción que dañaba las relaciones y podía dañar a otros o dañarme a mí, porque si yo desde la rabia no logro como lo que se supone que debo hacer, que es controlarme, entonces puedo excederme y lastimar al otro, o si no lo puedo hacer porque es una figura de autoridad muy elevada, entonces puedo empezar a dañarme a mí. Entonces yo tenía ese concepto de la rabia, que la rabia era dañar al otro. Desde ahí me pareció algo y era que empecé a entender la rabia como algo de lo que yo no quería conocer mucho, yo no quería habitarla mucho ni quería estar cerca de ella, porque yo en últimas, como la mayoría de las personas, pues quiero ser una buena persona, por ende yo no quiero acercarme tanto a la rabia porque yo no quiero lastimar a los demás y entonces pensaba que lo que hacía era alejarme de la rabia permanentemente y vivir en como buscar alegría, como estar en esa o en la tranquilidad, no huirle siempre a la rabia, sin reconocer que eso pues como siempre, no tiene nada bueno ni malo, sino que la rabia vuelve y aparece con sus luces y sus sombras. Eso es lo que me parece a mí. La rabia dañaba a las relaciones y dañaba a las personas. Por eso me alejaba de ella. ¿Qué Yo, más? digamos que esto lo ve como aprendí. ¿Qué entendí con los años que era la rabia con estas formaciones que hemos venido haciendo? La rabia nos permite ver un poco cómo dentro de las luces, cómo colocar límites, cómo que mi voz sea escuchada, cómo cuando algo no me parece yo puedo entrar a negociar. Recuerdo cuando estaba pequeña alguna vez que mi mami nos mandó a hacer algo y yo en ese momento me molesté mucho porque yo sentía que yo había hecho mi parte. Yo me puse rabiosa en ese momento y le dije, no me parece porque mis hermanos no han hecho lo que les corresponde, no tienes por qué ahora pedirme que yo haga también el trabajo de ellos. Ella se molestó mucho y bueno, eso fue una pelotera terrible y toda la cosa. Yo sentía mucha rabia porque yo sentía que era algo injusto, pero no sabía cómo expresarlo. Cuando llegó mi papá por la noche, yo estaba muy chiquita, fui y le conté todas las cosas y le di las quejas y le dije que cómo era posible, que no sé qué, que ta, y que sucediera. Y mi papá me dijo que era importante que yo dejara escuchar mi voz y que yo también le dijera a las personas cuando algo no me parecía, que tal vez no era la manera como confronté a mi mamá y toda la cosa, porque además me le paría así como diciendo, aquí no me parece, Haciendo doble jarra y todo. chiquita y diciéndole que no me parecía y gritando, me dijo que tal vez no era la manera, pero que sí se podía. Entonces yo aprendí en ese momento que era, no lo sabía técnicamente, pero que sí era la forma de presentar, no estoy de acuerdo con esto me parece injusto, estoy inconforme y cómo puedo negociar de otra manera. En ese momento no sabía cómo hacerlo, pero hoy en día entiendo que sí. Pero sabes qué, perdóname, Eri, que antes de que avancemos, a mí me parece una experiencia totalmente diferente y siento como que hay una conexión muy fuerte
de muchas personas en un ambiente diferente. Tú siento que es un poco afortunado que tu papá haya dicho como deja escuchar tu voz y a mí y me imagino que a muchas otras personas fue todo lo contrario. Como que cuando yo estaba molesto, como que al contrario te invitaban a guardarte lo que tenías que decir. Y el adulto tenía la razón y el niño no podía decir nada. Y es que cuando los grandes hablan, los niños guardan silencio. Y entonces yo me sentía muy, muy atropellado permanentemente porque yo decía, o sea, lo que yo piense, independiente de que sea niño, entonces pierde validez simplemente por ser niño. Lo que siento, lo que pasa no tiene importancia y yo veía ese comportamiento en muchos adultos, como que el hecho de que eres niño no tienes lugar y tu palabra no tiene validez. Entonces, cada vez que tú querías expresar algo que no te estaba gustando y te aparecía la rabia, ahí sí entramos digamos, a la aparición inicial de la rabia, y es que la rabia es una emoción que aparece cuando algo está siendo visto como injusto, cuando yo juzgo que la experiencia que estoy viviendo es injusta, ahí aparece la rabia y eso invita un poco a lo que tú ya estabas comentando, pero quería hacer esa anotación porque tú tuviste la fortuna de que te animaron a decir lo que tienes que decir, pero siento en mi caso personal y a muchas otras personas tal vez no se nos dio esa oportunidad y era muy frustrante ser niño. Yo creo que eso también me animaba mucho a ser niño, que yo lo único que quería era crecer, yo solo quería ser grande, porque ser niño era una experiencia que no me parecía tan chévere. Entonces, en ese orden de ideas, parte de las cosas que yo aprendí es que cuando yo tenga que presentar mis opiniones en el trabajo, con mi familia, con mi pareja, yo no voy a esperar que la rabia me colme por completo y después explote y se desborde. Yo siempre lo he sentido como una olla a presión en donde vamos acumulando, y si de vez en cuando no levantamos la válvula para que eso pueda salir, pues seguramente las consecuencias no van a ser las mejores. Entonces de pronto alguien dice algo o hace algo que no llevaría para que yo me molestara tanto y sin embargo como llevo muchos días silenciándome frente a algo, el día que sale mal. Sí, claramente la situación es injusta, pero seguramente yo lo puedo hablar de otra manera. Entonces una de las cosas que hemos aprendido súper valiosas a lo largo del tiempo es a regular esa emoción que esté en un nivel. Entonces si de pronto el nivel de total tranquilidad es 1 y el nivel de desbordamiento emocional a nivel de la rabia está en 10, pues seguramente yo no me voy a ir a resolver un conflicto en nivel 10, porque ahí es cuando le saco los ojos a la otra persona y termino haciendo cosas que no quería. Entonces me agarro con mi pareja y le alisto la maleta y digo, te me vas. Y cuando me tranquilizo y se desinflama la amígdala, digo, pero yo no me quería separar. Y empiezo a gritar por la ventana, venga, hablemos, no se vaya, pero mire. Y creo que ya es muy tarde hacerlo porque puede que la persona quizás hasta de pronto vuelva porque no tiene dónde ir, pero claramente la relación se deteriora y después se forman problemas serios. Entonces lo que yo he aprendido con el tiempo es que cuando yo tengo algo que decir, no siempre lo hago, pero procuro hacerlo. Mencionar lo que tengo que decir en el momento en un nivel 2, 3, 4, en donde se escuche mi voz, no acepte tan rápido lo que el otro me dice sin haberlo procesado para ver si me hace sentido y buscar una nueva negociación, porque creo que así sentiría que la situación no es tan injusta. Ahora que estamos pasando tanto tiempo en casa, creo que es importante tenerlo, porque es muy fácil que la gente se prenda. ¿Tú sí has visto las estadísticas de cuánto ha aumentado la violencia disparadas en este momento? Precisamente por eso, porque permitimos que la rabia nos desborde y estamos muy, mi mamá utilizaba una palabra cuando éramos chiquitos que era quisquillosos. Entonces cualquier cosa como que nos alborota y nos pone reactivos, y creo que es la invitación a hacerlo. ¿Tú qué invitación quisieras hacerle a las personas a partir de esto? Bueno, a partir de lo que dices, bueno, ni por exceso, porque no me puedo ir en ese nivel 10 a hacer acuerdos, porque con un nivel, digamos, vamos a imaginar que la rabia va de 1 a 10. En ese nivel 10, que es el máximo de rabia o ira, otras personas lo conocen como ira, si me voy a establecer acuerdos en ese nivel, pues lo que tú dices, vamos a sacar los ojos. Entonces ni por exceso, pero tampoco por defecto. No puedo todo el tiempo evitar la rabia, que era lo que me pasaba un poco a mí, porque por no dañar al otro, entonces yo nada me molestaba, a mí nada me molestaba, nada pasaba, y eso también tiene unas consecuencias que pueden ser importantes, y es que cuando yo simplemente no digo lo que me parece injusto, se me olvida que también debo colocar límites y decirle al otro en algún momento, óyeme, no, esto no me está gustando, y establecer un límite. El gran tema con los límites es que cuando yo no aprendo a colocar límites, eso va en contra de mi propia dignidad, y es muy fácil que yo me encuentre diciéndole a todos sí,
cuando en muchas ocasiones mi respuesta sentida sería no. Y ese andar diciendo sí cuando realmente adentro tengo un no, hace que yo poco a poco deteriore mi dignidad. ¿Cómo se podría reconstruir? Dándome cuenta que hay momentos en los que yo no puedo acceder a todo, especialmente cuando es algo que no me conecta y simplemente no quiero hacer. En ese momento hay que traer un nivel pequeño de rabia, un nivel 2 o 3 máximo, no más, para decirle al otro, óyeme, no, lo que está pasando no me gusta, hasta aquí te permito, sin necesidad de dañarlo. Yo para colocar un límite no necesito maltratar al otro, solo necesito un nivel de rabia pequeño para dejarlo claro, este es mi límite. Ahora, si lo rebasas, vamos a tener un inconveniente, pero en el momento en que aprendemos a colocar los límites, empezamos a reconstruir nuestra dignidad, porque en ese momento ya no se pueden cometer tantas injusticias. Y es más, cuando yo entro a revisar y me doy cuenta, ¿será que hay tanta gente que me ha dañado en la vida o es que a mí se me ha olvidado colocar límites? Eso cambia muchísimo la manera de ver las relaciones, porque empiezo a darme cuenta que muchas veces en la vida no es que la vida me ande trayendo gente que me maltrata o experiencias en las cuales me siento rebasado, que me han pasado por encima, sino que muchas de esas experiencias han tenido que ver con que a mí se me ha olvidado declarar un no, hasta aquí, con un nivel de rabia pequeño, quizá en muchos casos porque en las primeras etapas de vida la rabia que vivimos era una rabia que lastimaba y dañaba mucho y por eso quisimos alejarnos y no volver, pero entonces tiene sus costos, entonces ni exceso ni defecto de la rabia, esa sería como la invitación que haría. Bueno, los invitamos a que vayan a la siguiente cápsula, vamos a hablar acerca de la emoción de la alegría. Recuerden que ya les comentamos que vamos a tener algunas sesiones en vivo en donde van a poder preguntar en vivo, vamos a tener algunos invitados que van a estar conversando con Leo y conmigo. Para ello les pedimos que entren a Ebullición Psico y que nos sigan aquí en YouTube, en Facebook, Instagram, LinkedIn, para que se den cuenta cuándo vamos a hacer esos en vivos y hagan parte de este equipo y de estas conversaciones que estamos teniendo. Muchas gracias por haber estado acá. Ok, gracias. Y también sabes que quiero recordarles que muchos de estos temas se siguen ampliando y comentando porque son un tejido. Todos estos temas son un tejido que no están desconectados uno del otro. Entonces, quizá en algún momento puede que volvamos a hablar desde la rabia desde otros lugares. Por ejemplo, que la rabia te invita a buscar justicia y aparecen otros temas adicionales. Entonces, por eso a veces la rabia no solo se habla en un tema, sino como un tejido, porque los seres humanos somos holísticos, no somos una cosa o la otra, somos todo, todas las cosas y además somos todas las cosas al tiempo. Entonces por eso a veces aparece así como, pero nada, bienvenidos. Igual si sienten información que se quiera ampliar, acá la podemos hacer y pues siempre estamos acá para construir conocimiento conjuntamente. Bueno, entonces un gusto verte, Erika, nuevamente. Nos vemos prontito. Chao, que estén bien.